Deliran los Estados Unidos, delira Donald Trump. Son sueños, son pesadillas. Es una locura, es un fascista, es un ultraderechista, es un hijo del Ku Klux Klan. En fin, todas las acusaciones, todas las opiniones, todos los criterios y las ideas, y la mayoría desacertados, fuera de norma y que no atienden a lo verdaderamente importante, a la esencia del problema. Los Estados Unidos no han dejado de ser lo que son, y no pueden ser fascistas los actuales si es que siguen haciendo o hacen lo mismo que hacían los estadounidenses del siglo XVIII. Porque el fascismo es una doctrina surgida en los años 20 del siglo pasado, y Benito Mussolini no había nacido cuando George Washington estaba consiguiendo la independencia de los Estados Unidos del Reino Unido. No puede ser fascista quien sigue la doctrina del destino manifiesto, o quien es monroísta, o quien es jacksoniano como el propio Trump. El análisis de lo que hay en el fondo de los Estados Unidos, de su espíritu, de la idea de su fundación, del sentimiento de ser elegidos por Dios, de la convicción de ser particulares, especiales, excepcionales y superiores al resto de los mortales. Todo eso está en el ADN, dirían algunos, de la fundación del alma, del espíritu o de lo que sea, de ese pueblo o de ese país que está al norte del nuestro. De los comunistas a los narcotraficantes, luego a los terroristas y hoy a los narcoterroristas. Estados Unidos siempre ha tenido un buen pretexto, una buena etiqueta, un buen argumento que parte de la asignación de cierta característica a sus enemigos o a sus amigos, porque como decía Kissinger, ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo suele ser fatal, suele ser mortal. Estados Unidos calificó de comunistas durante el macartismo, esa cacería de brujas de la posguerra, a todos aquellos enemigos internos y externos que le estorbaban. Se volvieron rabiosamente anticomunistas. Algunos pensarán que Estados Unidos tiene alguna ideología o que sus clases políticas la tienen. En realidad solamente tienen intereses, así como no tienen amigos, sino intereses. Son absolutamente pragmáticos. Y si bien es cierto, pueden sentirse superiores y, como ya lo dije, alimentar la doctrina del destino manifiesto, que está en el fondo de lo que son ante todo unos pragmáticos. Estados Unidos se comporta en la política internacional, en las relaciones internacionales, según le conviene, según le parece, según son sus objetivos y sus intereses. Y así, en un tiempo, convino pactar con la Unión Soviética, y en otro, ponerle el San Benito de ser el demonio y lo contrario al mundo libre, y fabricar el mito del mundo libre, de Occidente, presidido por ese gran líder que era Estados Unidos, que nos predicaba a través de su subcultura, de sus medios de difusión, de su arte, de su cine o de lo que fuera, nos predicaba esta forma de entender la realidad. Esto es, que el mundo se dividía en dos, los buenos y los malos. Que ellos eran los líderes de los buenos y que a ese mundo de los buenos se le llamaba el mundo libre y que los otros eran malos y eran malos porque no deseaban ni la libertad ni la democracia, porque odiaban cualquier tipo de religión y porque la gente que vivía del otro lado de la cortina de acero vivía en una tristeza inmensa y no en la gran alegría
del consumo. Eso que nos hicieron entender era el sumum de la vida más perfecta, más acabada y la que produciría la plenitud absoluta en el ser humano. Tener libertad era y es para los Estados Unidos tener muchas cosas, tener acceso a muchísimas cosas, poder gozarlas y terminar probablemente en aquello de tener derecho a todo, tener acceso a todo, pero materialmente estar limitado para acceder a él. La terrible frustración. Sin embargo, eso llegaría después. Primero fue la orgía, la fiesta desbordada, la borrachera de libertad. La libertad no en el fondo, no a profundidad, no de la que nos habla la filosofía, sino simplemente la de hacer lo que me venga en gana. Estados Unidos ha tachado a sus enemigos de todo. En el siglo XIX se permitió tachar a todos los indígenas a los que exterminó en un genocidio del que no se avergüenza y que nadie le imputa, prácticamente de subhumanos. En pleno siglo XIX o XX, Estados Unidos trató a los habitantes originales de las tierras que arrebató a México en la llamada conquista del oeste como animales, como subhumanos, como individuos carentes de dignidad, de derechos, de lo que sea. Y con ese pretexto los extinguió. O más bien, no necesitó pretexto para extinguirlos. Ellos estaban señalados por la mano de Dios y debían poblar ese mundo para llevar a él los dones divinos. Y algunos otros estorbaban porque, como siempre acontece, a algunos se les ocurre habitar la tierra sobre las que están o sobre la que están las riquezas a las que ellos tienen derecho. En el siglo XIX vio también menos a las naciones que estaban hacia el sur. Y para poder justificarse y para poder convencer al mundo de que debía dominarlas, destruyó su pasado. Les hizo creer que no tenían ninguna dignidad ni nada de qué enorgullecerse. Que no existía la gran cultura que existía en nuestra nación y en nuestras naciones hermanas. Que no existía ese pasado denso, profundo, ni que el mestizaje era algo digno de alabarse, sino solamente lo guaspa. El hombre puro, blanco, anglosajón y protestante, bendecido por Dios y destinado a dominarnos a estas razas inferiores. Antes se permitía el racismo, así, abiertamente, sin dar explicaciones, porque la superioridad estaba dada en razón de que ellos lo habían determinado. Más adelante, ya lo dije, se acusó de comunistas a muchos y se lanzó el macartismo. Pero este acusar de comunistas a otros daba la posibilidad de asesinarlos, de aniquilarlos, de anularlos. Después, algunos fueron tachados de narcotraficantes. Cuando el narcotráfico surgió, o el tráfico de drogas, en el siglo XIX, en las guerras del opio, cuando los excedentes de la producción, o la producción de opio en la India, necesitaba ser desplazada por quien arrojaba y saqueaba la India, la Gran Bretaña, y llevarla a algún lado, y el gran mercado era China. Obligar a comerciar a China a través de la violencia armada y volverse el primer narcotraficante de la historia. Posición, puesto que heredó el hijo de la Gran Bretaña, porque el negocio del narcotráfico es un negocio harto lucrativo y muy conveniente. Como siempre en las estrategias de los Estados Unidos, un solo asunto logra varios propósitos, y así, con el narcotráfico se obtienen ingentes cantidades de dinero. Pero también, además de eso, se mantiene en caos o en desorden una nación como la nuestra. Pero además también se controla a la población
a los excedentes, a aquella escoria, a aquellos despreciables. Desde los soldados que fueron a la guerra de Vietnam y regresaron alterados y después fueron despreciados por una sociedad que adora el éxito y que no quiere saber nada de los débiles o de aquellos que han fracasado. Y también moderar, regular y alimentar la economía, porque las grandes ganancias del crimen organizado hacen sus efectos en Nueva York y no en la Ciudad de México y mucho menos en Sinaloa. Toda una serie de propósitos conseguidos, porque el último de todos ellos es que acusando a los otros de lo que ellos hacen, logran someterlos a sus caprichos, a sus deseos o a sus propósitos. El terrorismo fue un interludio de los barbones, de los enturbantados que vivían del otro lado, a los que ellos enloquecieron, fanatizaron y alentaron porque los utilizaron como arma arrojadiza en contra del otro demonio, el del comunismo, en Afganistán para terminar con la Unión Soviética. Después los fueron trasladando según conveniencia por todas las naciones que deseaban destruir y simple y sencillamente adjudicaron el mote de fanáticos, de terroristas, de islamistas enloquecidos o los que fuera. Estos que hoy gobiernan en Siria en su nombre y son reconocidos como muy decentes degolladores, muy demócratas asesinos y defensores de las libertades, la libertad de asesinar, de violar, de destruir y de aniquilar. La hipocresía preside la vida política de Estados Unidos. Pero no nos equivoquemos, el realismo todavía más. Donald Trump no es, y hacemos mal en quedarnos allí, un ultraderechista, un nazi o un fascista. Ya basta de tonterías y ya basta de juicios que no tienen nada que ver ni con la realidad, ni tampoco con las ideologías que se atribuyen a estas personas. Donald Trump es un WASP. Donald Trump es un estadounidense que cree en el destino manifiesto y que cree en la doctrina Monroe. Es también un jacksoniano y de esa manera ordena la política interna de los Estados Unidos. Y al exterior sigue haciendo lo que han hecho los Estados Unidos demócratas y republicanos. En el siglo XVIII, en el XIX o en el XX. Las convenciones internacionales no les interesan. No tienen por qué respetar el derecho internacional y en el terreno de las relaciones comerciales simplemente avasallan. Son proteccionistas de siempre y predican libre mercado para todos afuera. Pretenden la infiltración y la dominación de los políticos de otras naciones y si es necesario dan golpes de Estado, invaden, infiltran o envilecen a las élites de las otras naciones. Todo esto lo hicieron antes de que a la vida surgiera Benito Mussolini. Todo esto lo hicieron antes de que existiera en Alemania la ideología nacional socialista. Lo han hecho siempre. Y nadie les dijo ni fascistas ni nazis porque tales ideologías no existían. Trump actúa del modo en que Estados Unidos ha actuado habitualmente, pero actúa a una velocidad extraordinaria y a ello añade la fuerza tecnológica que Estados Unidos dominó durante mucho tiempo y que ahora ya no tiene en exclusiva. El mundo se volverá trilateral y el desprecio de Estados Unidos a todo cuanto hizo y el desechamiento hoy sorprendente de la ideología woke en 15 días, en un mes o dos, y el desmarque que hacen todas las grandes corporaciones de estos asuntos nos dice que siguen siendo lo que son. Pragmáticos absolutos y servidores de sus propios intereses. Unos realistas, unos maquiavelistas,
o maquiavélicos, seguidores de la política realidad, sin los estorbos que para ellos lo son, de la ética, de la moral, del derecho internacional o de cualquier contención que los separe de sus objetivos. Hoy Donald Trump ha designado o adjudicado el calificativo y la condición de terroristas a los cárteles mexicanos, que aterrorizan a México y no a los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos el terror es una forma de vida, una sociedad aterradoramente inhumana.